Cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Torres. Estoy en el programa de Ciencias Políticas realizando un análisis sobre el estado de Colombia y América Latina, desde la teoría de tres autores para el curso Teoría del Estado. El análisis del Estado en Colombia y América Latina desde la perspectiva de Karl Marx implica entender cómo el Estado constituye como una estructura política que responde a intereses de clases sociales dominantes y cómo su rol en la sociedad está determinado por la lucha de clases. Según Marx, el Estado no es un ente neutral ni algo que surja de un pacto social que busque el bien común. Más bien es una herramienta creada por la clase dominante para mantener y legitimar su poder y control sobre la sociedad. En el caso de América Latina, los estados suelen estar influenciados por infraestructuras de poder vinculadas a intereses económicos y políticos que favorecen a las élites oligárquicas, muchas veces vinculadas a intereses extranjeros. En Colombia, por ejemplo, la concentración de tierras, el narcotráfico, el conflicto armado y las dinámicas de poder entre élites políticas y económicas configuran un Estado que desde la mirada marxista podría ser visto como un aparato de represión y control en beneficio de unas pocas clases poderosas en detrimento de clases trabajadoras, campesinas e indígenas. En el papel del Estado, el Estado forma parte de lo que se llama la superestructura de la sociedad, que es todo lo que está por encima de la base económica, que incluye que el sistema de producción, las relaciones de propiedad y las formas de trabajo. En América Latina, la superestructura estatal está íntimamente relacionada con las estructuras coloniales, que persisten como los monopolios de tierras y recursos y la perpetuación de las jerarquías radicales y étnicas. Marx también argumenta que el Estado no es algo que se pueda entender de forma aislada, sino que se desarrolla en el marco de una lucha de clases. En este sentido, el análisis marxista del Estado en Colombia y América Latina también debe tomar en cuenta los procesos de resistencia y transformación. Estos movimientos que han dado lugar a reformas agrarias, levantamientos populares y propuestas de gobierno alternativo son una manifestación de luchas de clases que busca transformar el Estado en algo más representativo y democrático para las clases oprimidas. En muchos países latinoamericanos, el Estado tiene una herencia colonial que refuerza las estructuras de dominación, donde las clases gobernantes siguen siendo descendientes de élites coloniales, mientras que las clases populares, en su mayoría indígenas y afrodescendientes, permanecen en una situación de explotación y marginación. El concepto del Estado en la teoría política de Thomas Hobbes, particularmente su obra más conocida, Leviatán, ofrece una perspectiva sobre el poder del Estado que puede ser útil para analizar la situación política en Colombia y en general en América Latina. Hobbes desarrolla una visión del Estado basada en la idea de que en su estado natural los seres humanos están en constante conflicto, luchando por la supervivencia. En muchas partes de Colombia y América Latina la violencia ha sido un tema central. Historia reciente marcada por el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, la pobreza ha generado un escenario que puede entenderse como un estado de naturaleza. En contexto, la necesidad de un poder central fuerte es evidente, ya que los individuos, al carecer de una autoridad efectiva, se ven sometidos a un orden social fracturado, caracterizado por la violencia y la falta de confianza en las instituciones. Según Hobbes, el soberano debe ser capaz de imponer leyes y garantizar la seguridad, pero en muchos países latinoamericanos los estados a menudo se enfrentan a desafíos de legitimidad, corrupción y debilidad institucional. Esto crea una disonancia con la idea hobbesiana de un poder central capaz de imponer el orden. En Colombia, por ejemplo, el conflicto armado interno ha mostrado las dificultades del Estado en garantizar un control absoluto sobre todo su territorio, lo que puede reflejar una falta de ese Leviatán omnipresente, según Hobbes propuso. En la legitimidad del poder, Hobbes sostenía que la obediencia al soberano debía ser absoluta, siempre y cuando éste garantizara la paz y la seguridad. En muchos países de América Latina, la relación entre el Estado y la población es más compleja. A menudo la legitimidad del poder se ve cuestionada por los abusos de las autoridades,
la corrupción, la ineficacia en la provisión de bienes públicos. Para Hobbes, el Estado surge de un pacto social en que los individuos renuncian a sus derechos naturales a cambio de protección y orden. En muchos países latinoamericanos, los ciudadanos han buscado a través de diferentes formas un pacto implícito o explícito con el Estado, pero este pacto no siempre se ha concretado de manera efectiva, lo que deja a una parte importante de la población fuera de la protección y la seguridad prometidas por el Estado. La desigualdad social y económica que caracteriza muchas sociedades de América Latina también pueden ser vistas a través del lente hobbesiana. En el pensamiento de Hobbes, la seguridad y el bienestar se logran mejor en una sociedad ordenada y estable, pero la persistente desigualdad en la región puede interpretarse como una falencia en el orden prometido por el Estado. El análisis del Estado en Colombia y en América Latina desde el concepto de John Locke puede proporcionar una perspectiva interesante sobre las relaciones entre el Estado, la libertad y los derechos individuales. Para ello es necesario entender cómo Locke define el Estado, cómo sus ideas se relacionan con las dinámicas políticas y sociales de estos países. John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, fue uno de los pensadores más influyentes en la teoría política moderna. Su obra más relevante en este campo es Dos tratados sobre el gobierno civil, donde expone sus ideas sobre el Estado, la soberanía, la libertad. Para Locke, el Estado tiene como principal propósito la protección de los derechos naturales de los individuos, la vida, la libertad y la propiedad. Locke considera que los seres humanos nacen con estos derechos inherentes y es a través de un contrato social que se forma en el Estado, el cual tiene función de garantizar la seguridad y el respeto a esos derechos. En el contexto de Colombia y América Latina en general, el análisis del Estado bajo el pensamiento de Locke puede ofrecer diversas reflexiones. Según Locke, el poder del Estado solo es legítimo si se deriva del consentimiento de los gobernados. En muchos países de América Latina, incluido Colombia, se ha vivido históricamente con un Estado débil o cuestionado por parte de amplios sectores de la población. El Estado ha tenido dificultades para garantizar los derechos fundamentales, como la seguridad, la propiedad y la justicia, en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales o afectadas por la violencia. Respecto a la violencia y derechos humanos, en muchos países latinoamericanos, los conflictos armados internos, el narcotráfico y la corrupción han socavado la capacidad del Estado para proteger los derechos naturales de los ciudadanos, algo que para Locke es la función primaria del Estado. El caso Colombia, con su prolongada guerra interna, es un ejemplo claro de cómo el Estado ha luchado por garantizar la seguridad y la protección de los derechos individuales, mientras que actores armados no estatales como guerrillas y paramilitares han violado estos derechos de manera sistemática. Locke también defendía el derecho a la propiedad, entendida no solo como posesión material, sino como la extensión de la libertad individual. En muchos países latinoamericanos, incluido Colombia, las enormes desigualdades sociales y económicas pueden considerarse como una violación del principio luckeano de que el Estado debe garantizar que todos tengan acceso a los medios de su subsistencia, a la propiedad de manera equitativa. Locke también defendió un gobierno representativo basado en la democracia, en que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes y tengan un papel activo en la toma de decisiones. El concepto del Estado, según autores como Marx, Locke y Hobbes, ofrecen perspectivas distintas que permiten comprender la realidad de los estados latinoamericanos como el de Colombia, desde sus diversas dimensiones sociales, políticas y económicas. Desde la perspectiva de Hobbes, el Estado es una creación artificial que surge de la necesidad de garantizar la seguridad y evitar el caos. Según él, el ser humano en su estado natural vive en una guerra constante de todos contra todos, y es solo a través de un contrato social que se cede al poder a un soberano para mantener el orden. En el caso de Colombia y América Latina, esto se refleja en la histórica lucha por la estabilidad política, marcada por conflictos internos, violencia y la fragilidad institucional, lo que a menudo ha llevado a la construcción de un Estado fuerte, centralizado en función de mantener el orden y control.
Lud, en cambio, veía al Estado como una institución creada para proteger los derechos naturales de los individuos. El Estado en su visión debe ser limitado y basado en el consentimiento de los gobernados. Esta concesión de Lud encuentra resonancia en los movimientos democráticos que han luchado en América Latina por el establecimiento de gobiernos más democráticos y representativos, aunque en muchos casos los desafíos de desigualdad y corrupción han puesto en duda la eficacia de un Estado orientado a la protección de estos derechos. Marx presenta una visión radicalmente diferente del Estado. Para él, el Estado es un instrumento de opresión utilizado por la clase dominante para mantener el control sobre las clases trabajadoras. El Estado es un reflejo de las relaciones económicas y de poder que perpetúan las desigualdades. En América Latina y particularmente en Colombia, las tensiones entre las clases sociales y las desigualdades económicas han sido el caldo de cultivo de movimientos de resistencia, insurgencia y luchas sociales que han cuestionado el papel del Estado como defensor de los intereses de las élites y no de las mayorías empobrecidas. Finalmente, a partir de las ideas de estos tres autores, se puede concluir que el Estado en Colombia y América Latina ha sido y sigue siendo un espacio de conflicto entre diferentes visiones de poder. Por un lado, persiste la lucha por la estabilidad y el orden según Hobbes, pero también la búsqueda de un Estado que respete los derechos y garantías de los ciudadanos según Lud. Mientras que por otro lado las estructuras de opresión y desigualdad económica siguen siendo un constante basado en Marx. Estos conflictos reflejan las dificultades para lograr una verdadera democracia y equidad en la región, que sigue enfrentando grandes desafíos estructurales profundos. Muchas gracias.